Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Entramos a la séptima clase de discipulado, en donde estamos viendo qué fue lo que Jesús nos mostró en los evangelios, qué es lo que Dios quiere que tú conozcas en los evangelios. Veíamos un poquito de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y veíamos que Juan es el evangelio diferente, inclusive vimos que Juan es escrito para todo el mundo. Razón por la cual Juan hasta hoy es un libro que vas a ver que utilizan mucho para evangelizar. Porque las citas que tiene son citas de amor, son citas de buenas nuevas. Finalmente hay que entender que Dios nos envió a hablar buenas nuevas de salvación. ¿Qué son buenas nuevas de salvación? Lo que Dios hizo por nosotros en explicarle a la gente respecto a la obra redentora de Jesús. ¿Qué es la obra redentora de Jesús? ¿Qué es la justificación de Jesús para nosotros? En muchas ocasiones yo pongo esto, y lo he puesto bastante, como un ejemplo cuando una persona ha pagado un boleto para ingresar a algún lugar. Y ya que está dentro del lugar, disfrutando de la función, si es un teatro, del cine, si es una película, o inclusive en un tren, cuando pagó el boleto la persona y abordó el transporte, que ya que está ocupando el servicio, una persona llegue y le diga, señor, usted se tiene que salir. Se tiene que salir del teatro, se tiene que salir del cine. Entonces la persona diría, esto es injusto, no tengo por qué salirme. Si usted se tiene que salir porque no ha pagado, claro que sí, el boleto ya está pagado y saca su ticket en donde muestra que el boleto ya se pagó y él no tiene por qué salir. Cuando Jesucristo murió por nosotros lo que hizo fue eso, pagar el boleto. Un boleto que todavía no entienden muchas personas. Porque no la entienden, porque no conocen de la palabra. Pero ese es el chiste de este estudio, esa es la finalidad de este estudio. Si nosotros leemos en Juan 14, del 7 al 11, dice, si me conocéis a Jesús, es el que lo dice, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si nos damos cuenta, aquí Jesucristo nos está ya hablando de la Trinidad, de la que hemos platicado. Cuando tú ves a Jesucristo a través de su palabra, entonces estás conociendo a Dios, estás conociendo al Padre. Después dice, ¿cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mí, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí Jesucristo nos explica que Él es Dios. Nos explica que Él no es un profeta más, como muchos lo piensan. Jesucristo aquí está diciendo, inclusive, el que me ve a mí está viendo al Padre. O sea, si tú ves a Jesucristo, estás viendo a Dios. ¿Dónde puedes aprender de Dios entonces? En la palabra. En la palabra, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando tú estás aprendiendo de Jesucristo, estás viendo el amor de Dios mismo encarnado en Jesús. Entonces, estás viendo cuál es el pensamiento de Dios cuando se encuentra con una pecadora, con un pecador. Jesucristo, yo no recuerdo que haya tomado actitudes, y me imagino que ya lo habrás hecho para los que hicieron su tarea de leer Mateo, los primeros capítulos de Mateo. Yo te puedo decir que seguramente no has encontrado a Jesucristo tratando mal al pecador que está sufriendo con el pecado. ¿Qué quiere decir que está sufriendo con el pecado? Que está con una carga que no puede dejar y que sabe que es incorrecta. A diferencia de los escribas que se sentían perfectos y pues de perfectos no tenían nada. Muy interesante porque aquí vemos que Dios trata con amor a la persona que de corazón humilde, que reconoce su condición de pecado y que sabe que no está bien. A ellos es a los que les daba el mensaje de amor. Nos vamos a encontrar también que en 1 de Juan capítulo 4 versículo 9 al 10 dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo, y al único Hijo, porque dice a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él.
Y lo vuelve a repetir, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vemos lo importante que es darnos cuenta del amor de Dios. Te está diciendo, antes de que tú le amaras, antes de que tuvieras un sentimiento de amor por Él, Él tuvo un sentimiento de amor por ti mandando a su Hijo. Él inició esta historia de amor. Él inició esta relación enviando a su Hijo por ti, porque ya te amaba aunque tú no lo conocías. Todavía ni siquiera nacías, pero en el corazón de Dios ya estaba provista, ya estaba anhelante la provisión de la salvación para tu vida. Lógicamente que esta salvación depende de cada persona. Hay personas que la toman y hay personas que no la toman. En el libro de Juan te vas a encontrar, en el libro de Juan, el capítulo 3, que precisamente el pecado está no en hacer lo malo, así te dice inclusive, sino en rechazar a Jesucristo, rechazar a Dios. Podemos encontrar en Mateo 4:24 que Él sanó a atormentados, sanó a enfermos, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Yo tengo un reto para ti en este día. Yo quiero que cuando leas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, busques en qué parte de la Biblia Jesucristo le contestó a algún enfermo, no te sano porque algo estás aprendiendo con esta sanidad. O no te sano porque mi voluntad es que estés enfermo y tienes que aceptarla. ¿Esa es la cruz que te tocó cargar? No. Jesucristo no fue lo que nos enseñó. Sin embargo, esto nos han enseñado generacionalmente. Estas son costumbres. La idea de que tú leas la Biblia es que tus ojos sean abiertos y te des cuenta que Jesucristo sanó absolutamente a cada persona que encontró, a cada persona que gritaba, Jesucristo, hijo de David, ten misericordia de mí. No los hacía sufrir más. Nosotros como hombres tenemos el castigar a nuestros hijos si hacen algo malo, o el castigar a la gente que nos ha herido. Y entonces decimos, que aprenda. Déjalo ahí que sufra. Jesucristo nos mostró su amor sanando a cada persona. Si tú lees Mateo capítulo 8 en el versículo 1, te vas a encontrar que cuando él baja del monte, viene él un leproso y le dice, Jesucristo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y esa oración muchas veces la hacemos, ¿qué es lo que tú quieres? Si tú quieres, porque yo no sé qué es lo que tú quieras. ¿Y por qué no sé lo que quiere Dios? Porque no leo la Biblia. Pero cuando tú lees la Biblia sabes que la voluntad de Dios para sus hijos es la sanidad, porque el versículo inmediato dice, yo quiero que tú seas sano. Inclusive podemos leer en 3 de Juan como dice, amado mío, yo quiero que seas próspero en todo lo que haces y que tengas salud. O sea, ese es el sentimiento de Dios para tu vida. Pero también te dice, así como prospera tu alma. Tu alma son tus emociones. ¿Qué tanto ha prosperado tu alma? ¿Cuánto han prosperado tus emociones? ¿Qué tanto has buscado a Dios? Cuando tú buscas a Dios y lees la palabra, tu mente empieza a cambiar, tu corazón empieza a crecer como persona, empieza a encontrar identidad con Dios y es la palabra de Dios la que te va a limpiar. ¿Se acuerdan que leímos eso en un principio? Entonces tú te vas a encontrar con que Jesucristo siempre tuvo un mensaje de esperanza y de amor. A diferencia de muchas congregaciones, muchas iglesias, que lejos de dar un mensaje de amor, dan un mensaje de terror, un mensaje de miedo. Yo con esto no te estoy diciendo que hay mensajes de la Biblia que no se deban de decir. Claro que no. Tenemos que ser hijos de Dios maduros, que tomen todos los mensajes de la palabra de forma alegre, de manera alegre, contentos, esperando la voluntad de Dios. Jesucristo nos habla que Él va a venir por su iglesia. Y aquí usted lo puede tomar en dos caminos, en mucho miedo pensando, y entonces si yo me quedo, porque ahí dice que se va a llevar a los suyos, que se va a llevar a su iglesia.
y que va a dejar a los demás, a los que no sean su iglesia, y después nos habla de una gran tribulación, y nos habla de un anticristo, y nos habla de varios temas que también tenemos que abordar, también son parte de la palabra de Dios. Pero Él no nos lo pone con miedo, ¿sabe? Él no nos está diciendo así que aterrorízate, vive con temor, tomando en cuenta que hay dos tipos de temores. Hay un temor que es pánico, que es miedo, y hay un temor que es un respeto santo a nuestro Dios. Cuando Dios nos habla de temor, nos habla del temor de respeto santo a Dios. No que vivas aterrorizado. Tú puedes vivir contento y feliz, sabiendo que si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú eres un hijo de Dios, tú estás llevando una vida conforme a la palabra de Dios, que la palabra de Dios jamás espera que tú cambies de la noche a la mañana, ¿sabes? La palabra de Dios no espera que tú dejes de pecar de la noche a la mañana. Incluso si tú tienes problemas con alguna adicción, con algún problema personal, la palabra nos muestra que es la misma palabra la que te limpia. Y te dice que la senda del justo, entendiendo por justo a los que son hijos de Dios, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que tú cuando volteas al sol, por ejemplo, tú no vas a ver, ya es la 1 de la tarde, ya son las 2, porque tiene posiciones fijas. No, el sol es tan lento su movimiento que tú no te percatas en qué momento ya se encuentra en el ocaso, cuando ya se pusieron las 12 del día. Tú no te das cuenta. Es tan lento. Entonces Dios espera que tú estés en un proceso, porque la senda del justo es así. No dice que la senda de los hijos de Dios es de la noche a la mañana ya cambiaste, no. Es de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, cuando tú ya volteas atrás, te das cuenta que has tenido un cambio y entonces te alegras, dices que bien, he madurado. Regresando nuevamente a nuestra cita, Jesucristo sanó enfermos, sanó leprosos porque Él quiere que tú seas sano, Él quiere que tú estés bien, pero también Él quiere que tú madures y que también estés listo para los problemas. La palabra de Dios nos enseña, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, tranquilos, yo he vencido al mundo. Recordemos la historia de los discípulos. Yo no recuerdo ningún discípulo que haya muerto, cuando menos no en la palabra, no en la historia, que haya muerto de forma sencilla. Muchos de ellos atravesaron tribulación, muchos de ellos atravesaron persecución. Pero Pablo jamás yo veo que escriba con terror, que diga, es que agárrense todos, estamos en problemas y servir a Dios es peor que estar en una guerra. No, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La voluntad de Dios es tan hermosa que tú la vas a encontrar en su palabra. Vemos en Marcos, perdón, capítulo 1, versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Es decir, Jesucristo tenía autoridad. Conforme tú vas leyendo la palabra, vas a irte encontrando con muchos hechos como estos, en donde Jesucristo hablaba y actuaba. El poder del Espíritu Santo se manifestaba en él. Podemos leer en Marcos 4, del 37 al 41, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Jesús levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Sus discípulos temieron con gran temor, y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Un Jesucristo de poder. Sanaba enfermos, limpiaba leprosos, tenía poder sobre los demonios y sobre la naturaleza. Un poder como seguramente muchos tal vez no hemos visto. Porque para Jesús vivir en lo sobrenatural era lo más natural. Podemos encontrarnos inclusive en Juan 1, del 43 al 44, cuando resucita a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Todos estos eventos nosotros los encontramos en los evangelios. Son eventos importantes. ¿Por qué son importantes? Porque Dios aquí te revela su poder. A veces nosotros atravesamos problemas y sentimos que no podemos con ellos. Inclusive llegas a sentir que no hay nadie que te pueda ayudar. Y aunque conocemos que esto dice la palabra, nos cuesta mucho trabajo creer.
Pero es importante que leamos la Biblia no como un cuento, sino como una realidad. La palabra nos enseña que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que Él escucha, que le halla y que galardona, que premia a los que le buscan. Eso dice la palabra. Así que si tú eres una persona que se acerca a Dios sin estar plenamente convencido que es Jesucristo el que te está escuchando, que es Dios el que te está escuchando, que es Dios mismo, va a ser muy difícil que logres algo, porque la fe es la que va a desatar ese milagro en tu vida. Así dice la palabra de Dios. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente clase.